Hola Roberto, buenas tardes. Primero que nada agradecerte que tengas unos minutos previos a la conferencia que vas a dar esta tarde aquí en Florida Universitaria para atendernos a las escuelas infantiles niños. Bueno, tu currículum es muy extenso y he intentado abreviarlo lo máximo posible. Roberto es licenciado en Psicología, especialista europeo en Psicoterapia, máster en Psicología Clínica y Psicología de la Salud, profesor en la UNED, director de Practicum externo de las universidades de Comillas, la Complutense y la Abierta de Cataluña, autor del modelo de inteligencia emocional BEC, investigador en el Centro Clínico de la Universidad de Almería y escritor de varios libros, entre los que se encuentra el que da título también a esta conferencia, ¿no? Es emocionarse, saber emocionarse. La primera pregunta es obligada, Roberto. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy aquí? Pues nos vamos a encontrar un pequeño resumen de lo que sería el conocimiento que nos gustaría expresar por primera vez aquí en Florida sobre la inteligencia emocional. Hemos hecho un modelo basado en la clínica. Es decir, mi currículum es extenso, pero no has dicho lo más importante, y es que soy psicólogo clínico. Entonces, nosotros llevamos muchos años trabajando con la enfermedad mental y un día nos preguntamos si podíamos prevenir. Y nos encontramos que el mejor lugar donde existe la prevención es en la docencia, ya que los docentes van a poder expresar a sus alumnos lo que es el control de sus emociones. Y nosotros siempre hemos dicho que en un aula al menos uno tiene que estar sano, y si puede ser el docente, muchísimo mejor. Y entonces, pues eso es lo que queremos. Queremos explicar cómo una persona puede controlar sus emociones en un aula y cómo puede enseñar a sus alumnos a poder gestionar emocionalmente su vida y si puede ser su vida como estudiante. Muy bien. Bueno, hoy nos encontramos aquí con un aforo previsto de más de 200 personas que han confirmado su asistencia, no solo del alumnado del máster en inteligencias múltiples, que es donde se enmarca esta jornada, sino también del ámbito profesionales del ámbito de la docencia, maestros y maestras, y además de diferentes niveles educativos. ¿Crees, Roberto, que se le da la importancia suficiente a la inteligencia emocional en nuestro sistema educativo? Se habla muchísimo de ello. Sí, y en cualquier lugar que vamos, y en cualquier estatuto de cualquier colegio, de cualquier centro pedagógico, se habla de la importancia de los valores, de las competencias, de hacer personas. Sí. Luego, en la realidad, no se hace. Entonces, vamos bien, vamos muy bien porque al menos se pretende, pero en la realidad, bueno, se hacen muchas cosas, vamos a ponernos serios, se hacen muchas cosas, pero bueno, yo creo que se tiene que avanzar todavía mucho más y tenemos que rellenar esa frase, tenemos que hacer positiva esa frase que dice que lo importante no es saber lo que hay que hacer, eso ya lo sabemos, sino que hay que ser capaz de hacerlo. Sí. Bueno, sabemos que la emoción decide y la razón justifica, pero en el día a día, ¿cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional? Bueno, tendremos que darnos cuenta que la persona que con cualquier estímulo lo que da es una respuesta de rabia o de odio o de rencor o de cabreo, la persona que ante cualquier estímulo se entristece, la persona que habitualmente está en asco o está en tristeza, en miedo o en rabia, va a ser una persona que al final va a tener una enfermedad. Va a tener una enfermedad porque su mente vive dentro de una energía. Cada emoción es una energía. Y si tú estás en tristeza, estás en una energía distinta a si estás en rabia o si estás en miedo o si estás en alegría. Por lo tanto, tenemos que conseguir ser un poco dueños de en qué energía habitamos, en qué energía vivimos. Y cuando las emociones nos ganan y nos atropellan y nos secuestran, nos encontramos que no elegimos entre qué color vemos la vida. Porque también, según en qué emoción nos encontremos, así vamos a ver un color u otro, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que proponernos tener una buena inteligencia emocional para saber gestionar con qué color vemos la vida, en qué energía nos encontramos y por lo que comunicamos y qué es lo que decimos. Porque lo importante no es lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Cuando tú dices una cosa desde la rabia, aunque tengas mucha exactitud y todo el mundo tenga que estar contigo de acuerdo en lo que dices, posiblemente al decirlo desde la rabia pierdes todos los papeles, ¿no? Eso es. Entonces tenemos que aprender a dominar nuestro código energético y emocional para que estemos siempre o casi siempre en la emoción adecuada para cada situación. Claro.
Muchas personas relacionan la inteligencia emocional con la felicidad y estábamos hablando en torno también a este concepto. Pero ¿ser inteligente emocionalmente nos lleva a ser más felices? Ojalá no. Porque la felicidad es una emoción fantástica cuando estamos de fiesta o cuando nos queremos pasar muy bien, pero por desgracia, si tenemos delante de un enfermo, al enfermo que nosotros seamos muy felices no le pone. Que una persona esté estudiando, si estudia desde la felicidad, tampoco le va a suponer, su cerebro no va a estar para reconocer estímulos y para poder grabarlos y después evocarlos, ¿no? Por lo tanto, la felicidad es una emoción más, es una emoción que se ha dado mucha importancia, que se habla de ella como que tiene que ser la meta, y no hemos dado cuenta que eso puede traer algunos problemas en la sociedad. La felicidad ojalá ocurra, pero ocurra porque nos visita, porque es el refuerzo por las cosas que hemos hecho bien, nos va a visitar. Si la felicidad es el objetivo siempre, a veces tomamos atajos y para ser felices pues compramos al árbitro para que gane nuestro equipo, hacemos chuletas y copiamos en el examen, o hacemos una zancadilla para que el otro no nos gane en algún sitio, ¿no? Entonces la felicidad es fantástica como todas las emociones, pero cuando toca. Bueno, para todas las familias que nos estarán viendo en nuestro blog y en nuestro canal YouTube, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos e hijas emocionalmente inteligentes? Danos algunas pautas básicas sobre qué debemos hacer o qué hacemos que deberíamos corregir. Lo fundamental en los mamíferos, y los mamíferos humanos también ocurre, es participar desde el ejemplo. Por lo tanto, para poder ser unos padres que eduquemos a nuestros hijos emocionalmente, nosotros tenemos que estar educados emocionalmente. El mamífero chiquitín se fija muchísimo en qué hacemos los adultos, y cuando los adultos le obligamos a que él haga algo, o le pedimos que él haga algo, si nosotros no lo hacemos, le estamos dando un doble vínculo, le estamos diciendo a la vez que haz algo que yo no hago, y eso es mala cosa. Por lo tanto, lo principal va a ser gestionarnos nosotros, igual que en la clase, ojalá el profesor, la profesora, sea quien se sepa gestionar primero, en la familia, ojalá los padres sean los primeros que se tengan que gestionar. No es bueno esa idea de mamá, no me quiero ir al colegio, venga hijo, que eres el director. Cuando tenemos cierta edad es conveniente que sepamos gestionar nosotros, y eso ayuda muchísimo a que nuestros hijos nos hagan caso, porque ven que tenemos crédito, ven que nosotros hacemos las cosas no porque las predicamos, sino porque las objetivamos con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de sentir y de hacer. Muy bien. Pues nada, Roberto, agradecerte de nuevo habernos dedicado estos minutos previos a la ponencia que tenemos, y seguro que será un placer escucharte. Pues yo no me voy a escuchar, pero luego lo preguntamos, es un placer. Muchísimas gracias a ti.